Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí con ustedes Luis Lozada, mi esposa Juliana Parodi y hoy estamos con una pareja que nos acompaña que es José y Francis, una pareja de esposos que pertenecen al Encuentro Católico para Novios y vienen el día de hoy a hablarnos un poquito de un tema importante que tenemos muchas veces como pareja, ¿no? ¿Qué pasa cuando los hijos no llegan? Es un punto importante a tocar porque seguramente muchas parejas estamos pasando por esa situación o están pasando por ese momento y cómo afrontarlo, cómo en ese momento actuar ante la situación adversa. Pero bueno, hoy día vamos a escucharlos un poco a ellos con su testimonio y seguramente nos van a dar algunos tips, algunas recomendaciones que van a ser de mucha bendición para nosotros como pareja. Bueno, primero un placer estar con ustedes, conversar con ustedes, conocerlos personalmente. Así que bueno, queríamos un poquito que nos cuenten sobre ustedes. ¿Cuántos años tienen de casados actualmente? 6 años. Seis 3 años y años. medio ya. 6 años y medio. Perfecto, excelente. Actualmente, ¿cuántos hijos tienen? Tenemos 2 hijos, Fátima de año y 9 meses y José Antonio de 2 meses. Excelente. ¿Y cuánto tiempo perseverando en la comunidad? Ya más o menos unos 6 años. 6 años. Y justo me mencionaban que la comunidad lo que busca es justamente preparar a los novios para esta nueva etapa del matrimonio, porque son etapas totalmente distintas, ¿no? Diferentes, que hay que saber afrontarlas. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre un tema específico, que es qué pasa cuando los hijos no llegan, que es una realidad que bueno, a veces es un poco dura, es difícil, y queríamos un poquito escuchar su testimonio porque en algún momento, en la etapa inicial de su matrimonio, ustedes pasaron por esta espera. Entonces queríamos saber cómo se sintieron, porque cada uno, imagino, lo manejó de diferente manera y queríamos escuchar un poquito al hombre y a la mujer, ¿no? Las dos partes. Cuéntenos un poquito. Claro, lo primero es que cuando nos casamos, usualmente nos planteamos la pregunta, ¿no? ¿Cuántos hijos queremos? ¿Cuándo queremos tener? ¿No? Y estamos ahí, él quería 4, yo quería 3, o sea, soñamos con eso, ¿no es cierto? Pero digamos que no somos tan conscientes de la pregunta, ¿y qué pasa si no llegan? ¿No? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo nos vamos a sentir? ¿Y cómo lo vamos a manejar? ¿No? Y es una realidad que muchas parejas de pronto la enfrentan sin haberla considerado, ¿no? Que fue algo que de alguna manera nos pasó, ¿no? Y ya vivir esa realidad es bastante dura, ¿no? Es dura porque como lo reflexionábamos nosotros, es como un duelo periódico. Cada mes tienes ese duelo de no llega y los cuestionamientos que empiezan a surgir a cada uno, ya desde mi perspectiva te cuento, ¿no? Es por qué si yo soy una buena persona, porque a mí, o sea, el dolor que genera es bastante grande que en un momento tal vez eres consciente que Dios tiene la última palabra, eres consciente que no eres dueño de la vida ni que vas a decidir cuándo, pero duele, ¿no? Y duele cada mes. Y eso, digamos, en una etapa inicial nos generó bastante dolor dentro de la pareja, porque yo que soy bastante sentimental, era cada mes llena de dolor, llena de llanto, y él tranquilo, ¿no? Con una serenidad increíble, y yo le decía, pero ¿por qué tú no lloras conmigo? ¿Tú no quieres esto tanto como yo? O sea, ¿realmente la paternidad solo la deseo yo? O si lo conversamos, ¿por qué no me siento que estamos juntos? ¿Por qué me siento sola? ¿No? Y por ahí empezó un poco ese dolor dentro de nuestro matrimonio que fuimos trabajando poco a poco. Sí. Ven. Justo mencionabas tú, Francis, que bueno, que él lo veías como que él estaba tranquilo, pero estoy seguro que no estaba tranquilo y justamente queremos escuchar un poco a José cómo tú te sentías. Bueno, sí era un dolor, o sea, cada mes saber que no está embarazada Francis, ¿no? Eventualmente yo soy mucho, no tanto de enfocarme en lo que yo siento, sino en lo que sentía ella, ¿no? Entonces, yo en lo que hacía era estar tranquilo, pero por dentro estaba muy triste, ¿no? No lo demostraba o no hacía notar mucho porque quería que ella esté serena y tranquila, para darle soporte, darle tranquilidad, para darle básicamente, esté tranquila, ¿no? Porque me sentía muy afectada, muy... que la situación la superaba muchísimo en esas situaciones, ¿no? Quería simplemente o sea, estar en la cama, no quería salir a ningún lugar, quería, a veces no comía, dejaba nada, le decía vamos a pasear, se quería quedar en la casa, entonces mi labor estuvo más de soporte. Evidentemente yo estaba muy afectado verla a ella y también yo me daba mis espacios en la noche para sentirme, o sea, me siento muy mal, ¿no? Y hubo un momento en que sí me sentí muy superado por la situación, que tuve que pedir días libres en mi trabajo porque la verdad es que ya no podía, ya tampoco podía superarme a mí mismo y tampoco a ella, la casa y el trabajo, ya prácticamente me sentí superado de esa situación. Lo conté también a ella en un momento, ¿sabes? Que no puedo más, no aguanto más la situación
bueno, ahí fue a raíz de que conversamos y ahí abrimos el sentimiento de cada uno, ¿no? De sentir, decirle a ella, es que yo me siento así, no es que no te entiendo, sí te entiendo, pero también te entiendo a ti, también yo estar contigo, también creo que tú te sientas soportada y no criticada por mí, te deja llorar o ya tranquila, ¿no? Sino entender tu sentimiento, acogerlo y sobre eso también yo ayudarte. Eso es lo que yo quería estar con ella de esa manera. Y Francis, ¿cómo te sentiste cuando escuchaste eso, ¿no? De tu esposo, de que no es que él era indiferente, sino que él a su manera quería hacer la calma, ¿no? Pero cuando ya él abrió sus sentimientos, ¿cómo fue que tú te sentiste? ¿Cómo cambió ahí? Me imagino que hubo un cambio, ¿no? En su relación. El cambio fue total, porque realmente yo, como cuando logramos sentarnos, porque finalmente lo que había estado pasando es que no nos habíamos buscado para conversar, ¿no? Habíamos pasado esa etapa tan importante que desde siempre habíamos aprendido, ¿no? Para todo siempre hay que conversar, hay que escucharnos, incluso en el movimiento nos enseña mucho esto de escribe con el corazón y luego léelo, ¿no? Para que puedas acoger todo lo que el otro siente. O sea, es como nos dice, primero lee con la mente y luego lee con el corazón para que acojas lo que el otro siente. Eso nos enseña mucho, o digamos, nos forma mucho en el movimiento, pero era muy difícil conversar de ese tema, porque simplemente era, ¿queremos? Sí, ya listo, entonces seguimos buscando. Y no hablábamos a nivel de sentimientos, ¿no? Cuando logramos sentarnos y abrir nuestro corazón, terminó mi soledad, ¿no? O sea, yo dejé de sentirme sola en eso y sabía que él me estaba acompañando, sabía que él era, digamos, mi roca, ¿no? La parte que apoyaba mis debilidades porque, como les contaba, ¿no? Cada mes yo me desvanecía, ¿no? Me venía al suelo, porque eso es lo que sucede y en verdad ahora sé que le sucede a todas las parejas que pasan por esto, ¿no? Porque es bastante duro. Y saber que él no era indiferente, sino que lo que quería era soportarme, para mí fue todo para sentirme ya en compañía, ¿no? Justo lo que reflexionábamos ahora era, logramos otra vez alcanzar esa unidad que tal vez en este tema habíamos estado perdiendo, ¿no? En un momento. Qué importante fue entonces dar ese paso a la comunicación, ¿no? Abrir nuestros sentimientos y decir cómo cada uno se siente, porque la mujer es más de exteriorizar todo y el hombre de repente es más de retener, ¿no? Todo, y por dentro está llevando como quien dice la procesión, ¿no? Pero qué bueno que ustedes nos comenten porque seguramente muchas parejas se van a sentir identificados. No pasa que el hombre a veces lleva su soledad a su manera, pero sí lo está sintiendo. Entonces es un poquito la reflexión para que la mujer que pueda escuchar de repente este encuentro, Enciende el Amor, pueda también entender que su pareja también de repente está pasando un momento de duelo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sirvió en ustedes su fe? Quisiera saber eso. ¿Cuánto ayudó mucho su fe para sostener ese momento? Porque tú mencionaba José, que en un momento estabas en la cama, tirada, deprimida, pero de repente la fe fue la que te levantó a salir de esa situación y de repente hay gente que hoy no tiene fe y de repente, ¿cómo maneja esa situación? Coméntanos un poco, Francis. Totalmente, la fe fue fundamental. Para mí lo fue, incluso en un momento yo me cuestionaba, ¿yo por qué le cuestiono? ¿Por qué le estoy cuestionando a Dios? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué si yo me he esforzado? ¿Por qué si somos un matrimonio que te prometemos hijos que al menos vamos a querer encaminar de regreso a ti? ¿Por qué a nosotros no? Y a otros que tal vez no van a cumplir eso fielmente, porque a ellos sí, ¿no? Y yo decía, pero yo ¿por qué me hago esas preguntas si yo sé muy bien que el por qué no me sirve, ¿no? Si siempre tengo que buscar el para qué me está sirviendo. Pero vivirlo en ese momento no es tan fácil como la teoría, ¿no? Saber que Dios tiene la última palabra no te quita el dolor. Y eso es lo que yo aprendí, digamos, regresando un poco a la fe. Yo confío en que Dios sabe lo que está haciendo, en que Él tiene la última palabra. Nosotros no sabemos si van a llegar o cuándo van a llegar o si no va a llegar nunca, pero lo que sí sabemos es que nosotros somos, y eso reflexionábamos anoche con José, éramos una familia desde el día 1 y en un momento perdimos esa perspectiva, porque sentíamos que si no teníamos los hijos, sobre todo mucho lo sienten las mujeres, como te digo yo que acompaño a algunas, muchos sienten que les falta algo, que están vacías, que digamos no son suficientemente mujer por no poder concebir. Y lo cierto es que mi unidad es con él, ¿no? Mi matrimonio es con él y somos una familia desde el día 1 que decimos sí acepto frente al altar, ¿no?
Entonces la fe realmente fue fundamental, entender que Dios tiene un propósito, entender que Dios tiene la última palabra y nosotros solamente somos sus instrumentos, solamente, digamos, vamos a tener todas las herramientas posibles, vamos a buscar las formas, pero sabemos y confiamos en que Él, como Padre, va a hacer lo mejor, ¿no? Y algo último que también yo comparto es que en algún momento donde yo ya estaba más centrada, donde yo había puesto toda mi confianza en Él, yo también le decía, igual como hija, yo te quiero decir que me duele, ¿no? O sea, igual porque uno como hija va donde su padre y no es un reclamo, es un ayúdame, ¿no? Exacto, Porque claro. sola no estoy pudiendo, ¿no? Yo como hija te quiero decir que esto me está doliendo, ¿no? Incluso en algún momento nosotros conversamos mucho sobre la adopción, aspiramos a ella y nos pusieron una barrera, ¿no? Y ahí yo regresé con él y le dije, ya entonces, ¿por dónde? ¿No? O sea, dame tú, La salida. ayúdame porque no lo estoy logrando sola, ¿no? Y justamente esas es darnos cuenta que el matrimonio no puede solo, sino que necesita de las gracias, de la fuerza de arriba para poder seguir adelante siendo fieles al sacramento, ¿no? Amén, amén. Y cuánto tiempo duró esta espera? 5 años más o menos. 5 años. 5 años, sí. A veces uno piensa, ¿no? Dices, a veces uno como pareja joven va diciendo, bueno, el primer año no tenemos hijos, hay que disfrutar el matrimonio, y te das cuenta que pasa 1 año, pasa 2 años, 3 años, 4 años, y dices, ¿en qué momento no podemos tener hijos y qué está pasando? Y ahí es donde puedes reflexionar que finalmente el que decide no somos nosotros como pareja, ¿no? Porque decimos, ya el siguiente año tenemos hijos, pero finalmente el que decide es Dios. Entonces, Dios tuvo los tiempos perfectos para nosotros, nos hizo como pareja ser más sólidos, conversar nuestros Mm. problemas también que teníamos como pareja, conversar también cada uno de nuestros dolores, nuestras vivencias, como bien dijo Francis, la fe nos ayudó muchísimo a rezar cada noche, a rezar rosarios, ir a misa en las semanas y también los domingos, o sea, todo eso acompañó a que ser más firmes como matrimonio, y finalmente los hijos llegaron después de 5 años que llegó Fátima en septiembre del año 2022 y José Antonio en marzo del año 2024. Men, qué bonito testimonio. Y bueno, antes de empezar la conversatoria, por así decirlo, hablaba con José y él me contaba que ustedes trataron de ver varias formas o métodos naturales para poder de repente salir embarazada efectivamente. Uno fue el Billings, me comentaste, y luego fue el Creighton. Y me contaba José que en el camino, luego tú te vuelves instructora, ¿no? Y algo que quería compartirlo con las parejas es que antes de que tú salgas embarazada, tú decides ser instructora. Entonces yo le decía a Juliana, mi esposa, o sea, lo que veo ahí es que cuando tú decides a servir al prójimo sin ningún interés, sino decir, bueno, si Dios no es su tiempo, yo quiero ayudar a otras personas. O sea, es como que algo se activa, ¿no? Como que Dios activa la bendición y pasaron 2 meses, me dice José, y plum, saliste embarazada. Entonces cuéntanos cómo sentiste eso, o sea, ese momento, si lo que hiciste fue decir gracias Señor, o sea, gracias por este momento, por todo lo que he vivido, cuéntanos un poquito. Decidirlo sí fue duro y de hecho no lo hubiera hecho sin José, porque él me decía, si es lo que tú quieres, hazlo, porque mi fin era que otras parejas también sepan que esto existe, que esta es una opción, ¿no? Porque yo no la había sabido sino hasta que un tiempo después me puse a investigar y llegué hasta ahí, ¿no? Entonces ese era mi fin, que eso llegue a otras parejas que lo puedan necesitar, pero yo le decía a José, pero ¿yo cómo voy a recibir las noticias de que otras parejas lo lograron, que Dios los bendijo y a nosotros no todavía o no? Va a ser muy duro, le decía yo, ¿cómo voy a, o sea, qué tal, cómo lo voy a tomar, cómo voy a estar ahí delante de ellos celebrando una vida y rota adentro, ¿no? O con un dolor adentro, porque rota no, pero con un dolor que afrontas de todas maneras con una noticia. Y, y él me decía, pon tu peso en el servicio, pon tu peso en lo que quieres hacer, porque vale más el ayudar a otras parejas, el lograr que ellas accedan a lo que nosotros sabemos que es justamente, ¿no? Todo puesto nuestra confianza en Dios. Y así es que con su empuje fui y realmente saber que, como bien dice él, ¿no? 2 meses después de la formación, yo ya había empezado a instruir a algunas parejas. Nos dé este regalo fue maravilloso, ¿verdad? Para nosotros fue un regalo increíble y merecido, porque
en un momento dijimos, calma, ¿no? Ya hemos hecho los tratamientos, hemos recorrido lo que debíamos recorrer, ya nos habían dado a nosotros el alta, la posibilidad, había transcurrido el tiempo, igual no llegaban, y entonces justo fue un momento en que dijimos, calma, Dios sabe más, y seguimos para adelante, ¿no? Vamos a tomárnoslo tranquilos y seguimos. Y ese mes llegó este regalo, es nuestro primer regalo de Dios, y no podíamos creerlo, en verdad. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Y de repente viene el tercero, no sabemos los planes de Dios, pero lo que sí quisiera destacar es que a veces el despojarse de uno mismo, el dejar el egoísmo de lado, porque a veces está el egoísmo, no decir, no, yo como sea quiero hacerlo, veo la forma, las mil y un maneras, no importa si es permitido o no es permitido, pero yo de todas maneras quiero mi sueño y busco eso. Entonces, el despojarse de eso activa algo en el corazón de papá, ¿no? De Dios, ¿no? Entonces, me venía a la mente Habacuc 3:17 que dice, así la higuera no dé fruto, yo igual seguiré alabando y confiando en mi Señor. Entonces, qué bonito testimonio. No sé si de repente Yolenita quiere preguntar algo, compartir algo. Sí, bueno, de hecho, gracias por todo lo que nos han compartido. Yo creo que una prueba así es muy dura y estoy segura que muchas parejas las pasan. Y a veces es en silencio, ¿no? Porque también algo que hoy también el Espíritu Santo me pone en la mente es los comentarios del resto. Cómo les dolía, ¿no? La suegra, la tía, cuándo llegan los bebés y que, hasta a veces los pueden tildar de egoístas, ¿no? Porque tal vez no saben la realidad y dicen, ay, estos no quieren hijos porque todavía están empezando en viajar, en disfrutar y pueden tildarlo así, ¿no? De que no, y ustedes no saben en qué momento decir, abrirles mi corazón, no abrir, es decir, si supieran lo que estoy pasando, ¿no? Entonces, si nos podrían compartir un poco cómo manejaban esas situaciones que no deben ser nada fáciles, ¿no? El comentario del resto. Sí, bueno, yo justo lo que tú decías, ¿no? El resto, cómo lo ocultaba. Y a veces es abrirlo con el resto es muy fácil, pero con la familia lo ves mucho más difícil porque saben cómo eres, tu forma de pensar y tu forma de ser. En mi caso sí fue muy difícil convencer a mis padres, ¿no? El tema de no tener hijos, lo tomaron como un poco, como dices tú, como sea, ¿no? Porque ellos, evidentemente, no son católicos, pues no son practicantes, entonces no tenían muy claro el tema de la fertilidad, entonces decían ya, como sea, ten los hijos y ya, y ven una forma, y yo decía, no, no, la forma es una, solamente es natural, y la forma médicamente es estar bien ella y yo, y esperar la gracia de Dios para que los hijos vengan. Lo entendieron de esa manera, costó muchísimo hacerlo de esa manera, evidentemente recibí algunos comentarios negativos como de, pero ¿por qué? No déjate ayudar, y bueno, finalmente lecciones de pareja, ¿no? Y al final, así lo decimos Francis y yo. Y cuando quisimos ir por la adopción también, porque fue una vía por la que justo Francis comentaba, bueno, la paternidad también se puede demostrar de muchas maneras, ¿no? No solamente es la biológica, sino también puedes tú también ir por el camino de la adopción, o ser, ir a los albergues en INAVIF y ser padrino de unos niños y solventar algunos gastos de ellos que ellos también requieran. Y claro, y comentar en la adopción también a ellos es un mundo distinto, ¿no? Siempre ellos prefieren ver los hijos De su sangre. de su sangre, ¿no? Y ver que era un camino que estamos tomando ella y yo, también recibimos comentarios como sigue intentando, bueno, comentarios no tan alentadores, pero finalmente lo entendían. Costó muchísimo solo entender esa parte, pero en nuestro entorno que es católico, decían, estamos con usted, rezamos por usted, estamos en la gracia de Dios, esperamos que todo vaya bien. Recibíamos un apoyo espiritual muy grande por parte de nuestra comunidad de novios también, también le agradecemos tener el encuentro católico de novios teniendo ese soporte que es fundamental, ¿no? El soporte espiritual. Y la familia costó, pero finalmente lo entendieron y bueno, estamos aquí todos ya con 2 hijos y todos involucrados, cuidándolos a los niños, corriendo por toda la casa, los abuelos y las abuelas. Así que ahí estamos con los niños. Pero es cierto que al inicio cuesta, ¿no? Abrir el corazón sí nos costó bastante Sí. tiempo. O sea, en un momento yo decía, yo no estoy preparada para hablar porque solo voy a llorar, ¿no? Y cuando ya me sentía más fortalecida, él me decía, no, pero mejor todavía no porque ahora yo me siento afectado y no quiero comentar. Entonces sí, abrir el corazón cuesta, ¿no? Pero una vez que lo abres se hace más llevadero porque tienes el soporte, ¿no? En el caso de mi familia, sí, desde el día en que yo decidí contarlo, decirles estamos buscando y no logramos,
Mi mamá activó su ejército de oraciones, ella tiene un grupo de madres mónicas y decía, todos estamos rezando, nos estamos encomendando, mi familia me da mucho soporte también, entonces fue bonito recibirlo, ¿no? Y yo le decía, José, hay que seguir abriéndonos porque en lugar de sentirnos que somos menos o algo, pasa al contrario, nos sentimos más fortalecidos con el acompañamiento de las personas, ¿no? Conforme poco a poco fuimos abriéndonos, nos fuimos sintiendo más acompañados, ¿sí? Amén. Qué importante el acompañamiento. Pero también puede pasar que hayan parejas que de repente han venido al evento o van a ir al evento y de repente dicen, pero yo no, mis papás están totalmente alejados o no tengo padres o no tengo familia cercana que de repente me pueda dar este soporte o este acompañamiento o no me va a entender. Entonces es también una invitación a ellos a decirles, oye, hay una familia que se llama comunidad, que es importante para la vida del ser humano, espiritual, emocional, porque finalmente te va a dar ese soporte. Cuando más lo necesite tu fe, ellos son los que te transmiten esa fe. Entonces es lo que hoy día ustedes nos cuentan un poco de la importancia que fue su comunidad para ese momento que pasaron y vivieron, y les agradecemos bastante que nos puedan abrir su corazón, porque no es fácil, como ustedes mencionan, pero justo también antes me venía a la mente una consulta. ¿Qué pasa si viene de repente una pareja que ya está llegando a los últimos años, por así decir, humanamente, de fertilidad, en donde de repente ya esa ventanita se está cerrando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le dirían? De repente alguien nos está escuchando y va a ir a ese evento, ¿qué le dirían? Bueno, no somos dueños de la vida, ¿no? La vida la tiene en sus manos Dios. Y lo que a mí me gusta mucho decir es que nosotros no sabemos, no podemos decir sí, lo vamos a conseguir. Nosotros mismos, ¿no? Siendo, digamos, de alguna manera jóvenes todavía, no sabíamos si lo íbamos a conseguir o no, podían no llegar. Y ahí nos pusimos a reflexionar nosotros que el matrimonio y el amor siempre da frutos, ¿no? Como lo dice Dios en la palabra, el amor siempre da frutos. Y somos fecundos en los hijos, ¿sí? Porque dan frutos, damos vida en los hijos, pero también nos damos vida y lo más importante es darnos vida en pareja, ¿no? Somos siempre fecundos, no somos una pareja infecunda, somos una pareja fecunda porque nos damos vida en diferentes acciones, ¿no? En primer lugar, en la pareja, yo le doy vida a José, cuando muero a mí mismo hago algo que tal vez no me gusta o que me cuesta para hacerle el bien a él, ¿no? Y viceversa. Y también somos fecundos hacia afuera y damos vida a otros, sea por la vía de la adopción o sea por la vía del servicio también, ¿no? Como él comentaba, en orfanatos, en movimientos, el servicio para otras parejas también, encaminarlos, poner las herramientas del matrimonio, comunidad, al servicio de la sociedad, es dar vida también, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta siempre comentar porque no somos dueños de la vida, como tú dices, el reloj biológico también marca la hora y la marca es importante saberlo también. Y aún no, porque puede haber parejas jóvenes que tampoco tampoco consigan el concebir, ¿no? Y finalmente no por eso son menos dadores de vida que otras parejas. Amén. Yo me quedo con eso, de que puede ser feliz un matrimonio sin hijos. Pueden encontrar diferentes maneras de seguir dándose vida, de servir a otros. El Señor tiene un propósito, ¿no? Y si Él permite que tal vez ese matrimonio no tenga hijos, es por algo mayor. Debe ser un duelo pasarlo, pero por los que los escucho, también el Señor te puede regalar ese cambio de mirada y decir, bueno, tal vez no fuese el plan del Señor. Bueno, entonces Él tiene otro propósito para mí, descubrámoslo juntos, cómo podemos ser felices, ¿no? Y eso creo que es lo que el Señor quiere, ¿no? Que seamos felices, no estemos llorando a veces también tenemos nuestros sueños, nuestras metas, y a veces no son los planes del Señor, pero el Señor tiene planes mejores, superiores para nosotros, ¿no? Siempre. Amén. Amén. Nos quedamos en no es el por qué, sino el para qué, ¿no? El para qué, cuál es el propósito, el fin. Así que, nada, les agradecemos, José, Francis, por este momento, por habernos dado la oportunidad de abrir su corazón, de también contarnos cómo se sintieron y sobre todo transmitir ese mensaje a muchas parejas que seguramente lo van a ver, lo van a escuchar. Bueno, ya estamos ahí a punto de terminar, Francis y José. Háganos una invitación, cuéntenos qué es lo que se viene para este Enciende el Amor. Ay, sí, bueno, los invitamos a todos este 15 de septiembre, ¿no? Al evento Enciende el Amor.
Es muy enriquecedor para las parejas porque permite justo eso, ¿no? Trabajar la relación de pareja, compartir, dialogar, sanar heridas también que seguramente puedan presentarse en el camino. El matrimonio es hermoso, pero duro también, ¿no? Entonces, hacemos una invitación a todas las parejas, matrimonios, novios, etcétera, que les va a ser muy enriquecedor este evento. Así que ese día lo vamos a ver ahí también en nuestra conferencia en The Stand, así que los esperamos ese día. Lo visitaremos. Para compartir nuestras experiencias también con las demás parejas que también pasen por este momento que es muy duro y muy difícil. Amén. Muchas gracias, José. Gracias, Francis. No te pierdas esta oportunidad de fortalecer y renovar tu relación. Adquiere tus entradas en Join Us o a través de nuestra línea telefónica. Date un tiempo para lo más importante. Enciende el amor y que no se apague. Organiza Red de Comunidades Matrimoniales del Perú. Auspicia Arzobispado de Lima.